Bueno, la segunda unidad habla sobre lo que es cirugía torácica. Para poder avanzar un poquito, recordemos más o menos la anatomía del tórax. Sabemos que el tórax es la cavidad que se encuentra en la parte superior del tronco. Está situada entre el cuello y el abdomen. La cavidad contiene órganos primarios del sistema respiratorio y cardiovasculares. Vamos a ver que dentro del mismo se van a dividir tres grandes espacios. Un espacio es el mediastino y otro espacio la cavidad pulmonar, que vamos a ver que hay dos tipos de cavidad, una cavidad izquierda y otra derecha. Sabemos que el mediastino lo describimos como un espacio que en él encontramos los grandes vasos. Cuando hablamos de vasos hacemos referencia a la vena aorta, a la arteria aorta, la vena cava, y también pasan parte del esófago nerviofrénico. Es muy importante tener en cuenta ese espacio. Ahí observamos la anatomía de lo que sería la parte superficial. Sabemos que la caja torácica tiene la función de proteger los órganos, también resiste las presiones negativas internas, aporta sujeción y soporte desde el peso de los miembros superiores, y también aporta anclaje para la mayoría de los músculos que se mueven y mantienen la posición del miembro del tórax, cuello y abdomen. Sabemos cómo está conformada la caja torácica. Bueno, podemos decir que cuáles son los límites. El primer límite es la apertura superior, que mide aproximadamente entre 5 y 10 centímetros. Es atravesada por la tráquea, esófago, nervios, vasos que van a irrigar, y también todo lo que es el sistema linfático que drena, todo lo que es cabeza, cuello y miembros superiores. Está ocupada por el vértice pulmonar, pleura. Sabemos que la pleura son las membranas que envuelven a nuestros pulmones. También está constituido por un paquete neurovascular. Cuando referimos siempre en anatomía un paquete neurovascular, hacemos referencia a lo que, cómo está compuesta, digamos, la parte anatómica. Sabemos que va a estar formada por los vasos y la parte que va a inervar ese órgano. También conocido, siempre que vemos anatomía, tenemos que tener en cuenta cómo está constituido el paquete neurovascular. En la parte posterior encontramos el borde superior de la vértebra torácica 1. En la parte anterior encontramos el borde superior del manubrio. Sabemos que el manubrio es una parte del esternón. Podemos decir que el tórax va a estar formado por el esqueleto del tórax. El esqueleto está formado por el esternón, costillas, y también está formado por cartílagos costales, vértebras dorsales y discos intervertebrales. La anatomía de nuestro esternón va a estar formado, sabemos que es un hueso plano, va a estar formado por tres partes que es importante que recordemos. Una parte es el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoide. Sabemos que esa apófisis sifoide tiene esta característica o puede terminar en forma de bifurcación, que sería una forma que puede llegar a tener el hueso. En ellas vamos a ver que encontramos distintos reparos donde se van a articular las costillas que forman la caja torácica. Sabemos que una costilla también es un hueso plano que se inserta o se articula con las vértebras de la columna vertebral, y algunas costillas se van a articular con el cuerpo del esternón.
Sabemos que existen distintos tipos de costillas. Teníamos las verdaderas, falsas y flotantes. Las verdaderas son las primeras que se articulan con la parte dorsal y el esternón. Las falsas se articulan con la parte dorsal y se adhieren a través de un cartílago con las parte de las costillas verdaderas, y las flotantes son dos pares que justamente se dicen flotantes porque sabemos que si bien se articulan con las vértebras, no se adhieren ni al esternón ni a las costillas anteriores. También es muy importante repasar que los músculos del tórax vamos a encontrar distintos músculos. Vamos a encontrar en la cavidad superficial, vamos a encontrar los intercostales externos. En la cavidad media encontramos los intercostales internos. Y a nivel de la capa profunda vamos a encontrar intercostales profundos, subcostales y triangular del esternón. Sabemos que estos músculos, en conjunto con el diafragma, que sabemos que es el músculo que divide las dos cavidades, tanto la cavidad abdominal como la torácica, ambos músculos van a intervenir en el proceso respiratorio. Acá vamos a encontrar un corte, si se puede decir transversal, donde vamos a observar cómo se encuentran los pulmones, los grandes vasos, como habíamos dicho, por ejemplo, la arteria, la vena cava y algunos órganos del digestivo, inclusive también del respiratorio, que sería la tráquea. Con respecto al músculo del diafragma, podemos decir que posee tres grandes orificios. Esos orificios son llamados hiatos, que se caracterizan porque en él vamos a atravesar lo que, vuelvo a repetir lo que estamos diciendo al principio, la aorta, el esófago, la vena cava inferior. Algo importante es que este músculo va a estar inervado por los nervios frénicos que se originan a través de los nervios cervicales. ¿Qué función tiene el mismo? La acción principal músculo de la respiración, desciende cuando se contrae e impulsa el centro tendinoso hacia abajo, el volumen del tórax aumenta y la presión intertorácica disminuye. Encontramos también la tráquea. La tráquea decimos que es una prolongación de la laringe, se encuentran a nivel de la vértebra torácica, y vamos a ver que luego la terminación de la tráquea se van a dividir en dos bronquios, bronquio fuente derecho y bronquio fuente izquierdo. A su vez, estos conductos se van a ir achicando de diámetro y van a ir formando los bronquios y así los bronquiolos. También, para recordar, sabemos que los pulmones son dos. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho podemos decir que anatómicamente está formado por tres tipos de lóbulos que se encuentran diferenciados o separados por cisuras oblicuas y horizontales. Mientras que el pulmón izquierdo, al ser más chico, está constituido por dos tipos de lóbulos que van a estar divididos por la cisura oblicua. Ahí observamos más o menos lo que estaba describiendo, el tema de la tráquea. La tráquea a su vez se subdivide en bronquio fuente derecho e izquierdo. A su vez esos conductos se van achicando cada vez más chiquitos y van formando lo que se llaman las bronquiolas. Acá encontramos el pulmón derecho, que es el más grande, dividido en tres lóbulos por sus cisuras, y el pulmón izquierdo, al ser más pequeño, anatómicamente está constituido por dos lóbulos. Con respecto a las pleuras... ¿Qué sería cisura? ¿Es como una depresión o una línea imaginaria? No, es como una depresión, o sea, es una separación que vas a encontrar y te va a dividir anatómicamente esos lóbulos en tres.
Ah, bien, gracias. Bien. La pleura, sabemos que las pleuras es una membrana que van a envolver a nuestros pulmones. Hay dos tipos de pleura. La pleura visceral, básicamente es la que está en contacto con el órgano, y la parietal es la pleura externa que va a sujetar, ¿no es cierto?, estos órganos a la cavidad. Para ir entrando más o menos en el terreno, vamos a ir viendo qué tipos de estudios o patologías presentan el tórax. Hay estudios complementarios que son la broncografía. La broncografía consiste en hacer un estudio interno de nuestros pulmones a través de un medio de contraste. Una vez que se inyecte ese medio de contraste, vamos a ir viendo con radiografía el interior del mismo. Este estudio, la broncografía, se han dejado ya en el tiempo, ya que gracias a los avances tecnológicos, como son la tomografía, resonancia, son estudios que se realizan con mayor campo y mayor, son los más comunes, o sea, en los más exactos. Estos estudios se realizaban antiguamente, en ciertas patologías, como podía ser estenosis del árbol interno. Sabemos que la estenosis es una patología que achica el diámetro de la luz de un órgano. Habían distintos tipos de riesgos para este tipo de estudio. Uno de los riesgos era una infección. También podía producir, por ejemplo, una alergia, y esa alergia llevar a un shock anafiláctico, y muchas veces poder llegar a producir a través de un shock anafiláctico la muerte del paciente, ya que recordemos que el mismo estudio va asociado con la inyección de un medio de contraste. Profe, Sí. entonces diríamos que ya las broncografías ya no se hacen, ¿verdad? No, no se hace. Se lo he puesto ahí por lo menos porque en el programa dice que tengan idea qué es una broncografía, para qué se utilizaban, cómo se hacen y qué contraindicación presentaba en su tiempo. Ah, bien, para tener la teoría. Es para tener una teoría así general, saber qué es. Gracias. Bien. Después vamos a encontrar que sí, esto lo vamos a hacer en la práctica, las broncoscopías. La broncoscopía, también llamada como una fibrobroncoscopía, es un estudio que se realiza para diagnosticar y tratar ciertas enfermedades de las vías respiratorias y de los pulmones. Se realiza por medio de un broncoscopio, un aparato que consiste, ¿no es cierto?, en un tubo de alrededor de medio centímetro de diámetro aproximadamente. Su longitud va a variar dependiendo del tipo de broncoscopio, y en él vas a encontrar una cámara de video que me va a permitir observar el interior de la anatomía, y se va a ver reflejada muchas veces en una pantalla, o directamente el médico a través del broncoscopio o fibrobroncoscopio va viendo a través de la lente todo el interior. Este broncoscopio vamos a observar que es un tubo, puede ser rígido o flexible, y se caracteriza porque contiene en la parte externa canales o puertos de entrada que me va a permitir justamente ingresar pinzas o instrumental específico, como por ejemplo para realizar biopsia o para realizar algún tipo de tratamiento. Vamos a ver los broncoscopios. Esto es un broncoscopio rígido, fíjense, es un tubo hueco de acero, donde a través de él vamos a encontrar un puerto de entrada que es vamos a encontrar una óptica. A través de la óptica el médico va a poder observar el interior, y a su vez se va a ver reflejado en una pantalla. Y también, si ustedes observan, acá tienen otros puertos de entrada que sirven justamente para poder ingresar cualquier tipo de pinza o instrumental que sea necesario para sacar un tipo de biopsia.
También podemos decir que para poder realizar este estudio, la broncoscopía, es necesario muchas veces utilizar anestesia general. La broncoscopía se puede realizar, como dijimos, con fines diagnósticos o terapéuticos. Diagnóstico para justamente tomar una biopsia y ver si tiene una patología cancerígena o no. Y diagnóstica justamente sirve para extraer, en este caso, algún cuerpo extraño que se haya ido por la vía respiratoria. Vamos a observar también que existen otro tipo de broncoscopio, que este broncoscopio, fíjense, es totalmente distinto al anterior, se llama flexible. El broncoscopio, la diferencia entre un aparato, el rígido, y el flexible, es que el flexible, al ser justamente la palabra dice flexible, me va a permitir llegar más profundo a la vía respiratoria. Cambio, el anterior, el rígido, llega a la parte superior de la vía respiratoria. Ambos tienen la misma función, que justamente está formada por una óptica y observamos que tienen puertos de entrada que va a servir para poder diagnosticar o usarlo como terapéutica. Si ustedes observan acá un esquema, van a ver que el paciente puede estar con anestesia general o muchas veces se coloca un inóptico, que sirve justamente como para dormir o tratar de calmar se le trata de calmar la ansiedad al paciente y se le coloca a través de una anestesia local en la vía respiratoria y se le va colocando, fíjense en este caso la tráquea, fíjense en cómo entra el broncoscopio, en este caso es un flexible, ya que va a poder llegar a la parte más profunda de la vía respiratoria. Esa sería la forma de cómo ingresa, ¿no es cierto? Y a través de ahí puedo ir observando todo su interior. Recordemos que justamente los broncoscopios, como los endoscopios, los rectoscopios, son instrumentos que se utilizan para diagnosticar y muchas veces para tratar algún tipo de patología. Con respecto al fibrobroncoscopio rígido, ¿cuál sería la técnica? Se coloca anestesia general, debido a que es muy traumático. Y acuérdense que está ingresando un instrumento bastante rígido, con relajante muscular. Si es un broncoscopio flexible, voy a colocar una anestesia local, voy a colocar alguna sedación, todo por vía oral o nasal, un medio de spray que sirva de justamente de anestesia local. ¿Qué tipo de procedimientos voy a realizar una broncoscopía? Los tipos de procedimientos, uno de los procedimientos importantes es hacer un lavado bronquial. ¿Para qué se hace un lavado bronquial? Para poder realizar una aspiración de secreción y de esta manera poder obtener una muestra de ese líquido. Ese líquido se va a llevar al laboratorio, a bacteriología, para observar qué tipo de bacteria está produciendo la infección y qué tipos de antibióticos van a ser los sensibles al germen y qué tipos de antibióticos van a ser resistentes al mismo. Por lo general, los lavados bronquiales se realizan en todo lo que son los pacientes que están internados en terapias intensivas con respiración asistida por mucho tiempo, que por lo general se suelen infectar, a reinfectarse con una infección hospitalaria. También se puede realizar un cepillo bronquial. ¿Para qué se va a realizar el cepillo bronquial? Justamente para tomar fragmentos o muestras en caso de sospechar de algún tipo de tumor. Entonces se saca un cepillado, se saca una muestra citológica y esa muestra se va a llevar al laboratorio de anatomía patológica para poder observar su anatomía. También podemos sacar una biopsia bronquial. ¿En qué consiste la biopsia bronquial? Justamente obtener un fragmento del mismo y se lleva a analizar. También se puede realizar una biopsia transbronquial.
que justamente se va a utilizar para obtener parénquima pulmonar de lesiones periféricas. Alguna lesión que haya quedado, un paciente, por ejemplo, un fumador crónico, o alguna patología de que haya producido algún tipo de lesión, se ven en una tomografía. Entonces la forma correcta y menos invasiva es, a través del procedimiento, realizar una biopsia para obtener los resultados lo antes posible. Como indicación terapéutica, ¿en qué caso va a ser indicado? Primero que nada, va a ser indicado en intubación traqueobronquial, como yo lo expliqué recién. Muchas veces pacientes con politraumatismo o que llevan mucho tiempo en terapias intensivas intubados, el tubo, pasada la semana, es por ley se debe de sacar, ya que el mismo tubo, al ser un objeto extraño que ingresa a la cavidad, eso, el organismo empieza a generar secreciones y esas mismas secreciones van quedando, ¿no es cierto?, a nivel de los bronquios. A no poderlas sacar, ya que el paciente está inconsciente, se infectan y producen las neumonías, y muchas veces esos gérmenes pueden ser provocados, o esa neumonía puede ser provocada por gérmenes del ambiente hospitalario. Entonces, es necesario justamente para este tipo de indicación. También en caso de una broncoaspiración, un paciente que hizo una neumonía por una broncoaspiración, o muchas veces los bebés, los recién nacidos, muchas veces se ahogan con la leche, y esa leche, ese líquido se va a la vía aérea y genera una infección. También están indicados en caso de extracción de cuerpo extraño, ya sea en adultos como niños. También sirve como drenajes, procedimiento hemostático en caso de una hemorragia. Muchas veces podemos utilizar como fines hemostáticos para parar la hemorragia, utilizando distintos hemostáticos, como puede ser, por ejemplo, solución fisiológica helada, estéril, o muchas veces colocando un tipo de hemostático. También está indicado para el cierre de fístula. Recordemos que las fístulas son pasajes anormales que se pueden realizar dentro de una cavidad. Profe, Sí. ¿y qué hemostático se podría poner para controlar una hemorragia? Y una hemorragia hay distintos tipos de hemostáticos. Pueden ser tipos de clip, unos clips especiales, clip metálico, o alguna banda se puede colocar. Eso va a depender del tipo de hemostasia que necesites. Es muy específico. Gracias. ¿Cuáles son las Profe, contraindicaciones? le hago una consulta. Sí. ¿A dónde quedan las clases grabadas? Quedan grabadas ahí en la plataforma. Tenés que Ah, bien, ingresar y gracias. en cada clase tenés. ¿Qué tipo de contraindicación está dada? O cuáles son las contraindicaciones para el uso de este tipo de procedimiento? En caso de que el paciente tenga asma, en caso de una hipercapnia, recordemos que la hipercapnia es el aumento del dióxido de carbono. En caso de una hipoxemia, en caso de que haya una baja concentración de oxígeno, en una obstrucción traqueal, en un absceso de pulmón, en arritmia. Fíjense, hay muchas contraindicaciones que no está indicado estos tipos de procedimientos. ¿Qué tipo de complicaciones pueden haber cuando nosotros realizamos este estudio? Insuficiencia respiratoria, un neumotórax y un sangrado. Ya vamos a ver enseguida qué es un neumotórax. Neumotórax es una presencia de aire o gas que se va a encontrar en el espacio pleural.
Sabemos que este espacio virtual es un espacio virtual que se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. Sabemos que nuestros pulmones se mantienen por presión negativa, se van a mantener, siempre van a moverse como un acordeón en el proceso respiratorio. Eso se debe justamente a que hay una presión negativa y la misma me permite que los pulmones se puedan expandir. En caso de que haya una presencia de aire o de algún tipo de herida de arma de fuego, herida de arma blanca, al entrar aire de la atmósfera hacia el interior, va a haber justamente una incompatibilidad de gases, y esto va a producir que el pulmón se colapse. Vamos a ver de qué manera se va a colapsar el pulmón y cuáles son las terapéuticas que vamos a realizar para poder salir de un neumotórax. Bueno, estos son los gráficos de los pulmones, las tráqueas, la pleura, esta sería la visceral y la parietal. Recordemos que a través de una presión negativa los pulmones me permiten que se puedan expandir. En caso que entre aire de afuera hacia el interior, va a haber una diferencia de presión de positiva y negativa, y eso hace que el pulmón se achique y se colapse. Vamos a ver que hay distintos tipos de neumotórax. Dentro del neumotórax espontáneo es aquel que se produce de repente. Puede ser neumotórax primario, se debe a una rotura de la bulla subpleural, se desconoce el porqué y muchas veces se suele dar en pacientes fumadores. ¿Qué son las bullas? Las bullas son justamente como bolsitas de aire que se van haciendo justamente a nivel de la pleura, y estas bullas se pueden romper, y al romper liberan ese aire y van a producir la diferencia de presión y por ende produce un neumotórax. Este tipo se va a llamar neumotórax espontáneo primario. Con respecto a los espontáneos secundarios, se debe a una patología pulmonar subadyacente que va a producir alguna lesión en la pleura visceral. Y después encontramos un neumotórax catamenial que su etiología todavía es confusa. Se calcula que el 38% son producidos por una lesión a nivel del diafragma, que va a permitir la entrada del aire intratorácico, que muchas veces se suele dar en el periodo de la menstruación. Por ende, este tipo de neumotórax se da más en las mujeres que en los hombres. Otro tipo de neumotórax... Profe, pregunta. Sí. ¿Por qué, o sea, cuál sería el motivo de que es durante la menstruación? ¿Qué es lo que tiene de...? No tiene, es exclusivo. Es exclusivo del que se da, que justamente en el periodo de la menstruación, en la mujer, exclusivamente, por una diferencia de presión, esa presión de aire, ¿no es cierto?, que puede haber en la cavidad pélvica, viaja al abdomen y de ahí se va a la cavidad torácica y produce un neumotórax. Este tipo de neumotórax es específico en este tipo de casos, nada más. Es muy raro que se dé, pero nosotros se lo damos porque está en la bibliografía. Bueno. El adquirido, vamos a encontrar que dentro del adquirido vamos a encontrar tres tipos importantes. El traumático, que puede estar originado por una fractura de la costilla, por un traumatismo. Ese traumatismo puede ser por un accidente o algo que perfora, ¿no es cierto?, la costilla, y la costilla que va a hacer punza el pulmón, y al entrar y al haber diferencia de presión se produce el neumotórax.
Otro tipo de neumotórax adquirido es el barotrauma. El barotrauma se da justamente por la presencia de respiración asistida, otra vez por buceo con botella. Esto es muy común, este tipo de neumotórax en los que hacen buceo, y también muchas veces en el transporte aéreo. Justamente hay mucha gente que al haber una altura y al haber distintos tipos de presiones, pueden llegar a producir un tipo de neumotórax como causante de un barotrauma. También encontramos otro tipo de neumotórax adquirido, es el iatrogénico. Los neumotórax iatrogénicos se da a un procedimiento de una mala praxis, como por ejemplo la colocación de un catéter central. ¿Vieron cuando vimos la otra vez la colocación de la técnica Sendingen, que es justamente que utilizamos para la colocación del marcapaso o muchas veces un catéter de vía central? Si ese catéter, por error, hace una falsa vía al médico, puede producir justamente, se puede ir a una pleura y producir de esta manera, punzar la pleura y producir un neumotórax. En ese caso, ese neumotórax es iatrogénico porque se debe a un mal uso de una técnica o de una mala praxis. Profe, y para las personas que hacen cumbre, por la diferencia de que hay también hacen ese tipo de neumotórax. El neumotórax, muy bien, el barotrauma. El barotrauma puede ser también ese tipo de personas que hacen cumbre justamente por la diferencia de presión. Lo mismo pasaría con el tema del buceo. Profe, es muy diferente al edema pulmonar, ¿verdad? ¿Cuál Sí. sería la diferencia? El edema es la presencia de aire, de gas, no, perdón, la presencia de líquido. Ese edema puede ser producido por una neumonía, una insuficiencia cardíaca, que el corazón no funciona bien, y hace acúmulo de líquido, y ese líquido se va a los pulmones. Ese líquido vos lo tenés que tratar con drogas especiales, o más simple con un diurético, para que se pueda eliminar. Cambio esto, el neumotórax, acordé que justamente es el colapso que del pulmón. Entonces, al colapsarse el pulmón, el paciente va a tener, por ejemplo, dificultad respiratoria si está consciente. Si no, está inconsciente y bueno, no respira, hay que meterle asistencia respiratoria. Si es más complicado, o directamente se hace un tratamiento, se coloca una sonda y se drena ese aire. Pero es totalmente distinto al edema pulmonar. Bien. Profe, otra consulta, Sí. no escuché si lo dijo lo dijo antes. ¿Se colapsan los dos pulmones a la vez o se colapsa primero uno y después el otro? No, se va a colapsar, por lo general se colapsa un pulmón o ambos. Va a depender del traumatismo y de la presencia de aire del exterior hacia el interior. No es que se colapsan los dos a la vez, se va a colapsar en aquel donde se produzca el ingreso de aire de afuera hacia el interior. Y en el caso de no regularizar ese intercambio de gas, se colapsa el otro, se termina colapsando el otro, o no siempre es así. No, no siempre es así. ¿Cuándo vas a colapsar y necesitas colocar un drenaje? Ahí vamos a ver cuando hagamos una toracotomía. Cuando hacemos una apertura del tórax, nosotros, dependiendo de la toracotomía que hagamos, si es una toracotomía total o una esternotomía, para hacer, por ejemplo, una cirugía de un bypass cardíaco o algún trasplante, lo que fuera, sí se van a colapsar los dos pulmones. ¿Por qué? Justamente porque la diferencia de presión va a ser tan grande que al entrar directamente, en forma directa a las cavidades, se colapsan los dos. Si el trauma o la diferencia de presión es por un pulmón, solo se va a colapsar uno. Y otro tipo de patología que suele darse también, otro tipo de neumotórax, es el neumotórax a tensión.
Cualquier neumotórax traumático se puede convertir en un neumotórax a tensión. Es un mecanismo univalvular que permite la entrada, pero no la salida del aire en cavidad pleural. Se produce de esta manera o va a producir hiperpresión intratorácica, desplazamiento del mediastino contralateralmente, generando trastornos cardiocirculatorios y ventilatorios muy graves. El diagnóstico de esta patología siempre es clínico y es una emergencia. Fíjense que justamente el aire entra pero no sale, y eso acá va a producir una diferencia de presión que se va a ver reflejado en, por ejemplo, el desplazamiento del mediastino, va a producir trastornos cardiocirculatorios y ventilatorios. Acá observamos, por ejemplo, un neumotórax normal. Entró, fíjense, por tiene que haber sido por un traumatismo, una costilla o una herida de arma blanca de fuego, entra de afuera hacia adentro y al producir las diferencias de presión, el pulmón se colapsa automáticamente. En este caso, fíjense que la diferencia es que justamente entra el aire de la atmósfera hacia la cavidad, pero el aire queda retenido en el mismo. Por ende, que va a producir una hiperpresión en el tórax y va a generar otro tipo de desencadenamiento, como pueden ser problemas cardiovasculares, circulatorios, y por ende también es una urgencia. Ahí se va a cortar.